ante la tierra. Hoy Jesucristo, nuestro Rey eterno, triunfan sus santos. Hoy celebramos el triunfo de Jesús en San Justino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz, la fuerza del Señor esté con todos ustedes. Con la ayuda de este Espíritu, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Y tú que reúnes a tus hijos dispersos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que enseñaste al mártir San Justino la ciencia incomparable de Jesucristo por la locura de la cruz, concédenos por su intercesión, que rechazando los engaños del error, obtengamos la firmeza de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibimos el pan de la palabra de Dios. Lectura del libro de Tobías. Una noche, después de bañarme, salí al patio y me acosté a dormir junto a la pared, con la cara descubierta a causa del calor. Yo no sabía que arriba en la pared había unos gorriones. De pronto, su estiércol caliente cayó sobre mis ojos, produciéndome unas manchas blancas. Me hice atender por los médicos, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Así estuve 4 años privado de la vista y todos mis parientes estaban afligidos. Ajicar me proveyó de lo necesario durante 2 años, hasta que partió para Elimaida. Desde ese momento mi esposa Ana empezó a trabajar en labores femeninas. Hilaba lana, enviaba el tejido a sus clientes y recibía el pago correspondiente. Una vez, el 7 del mes de Distros, terminó un tejido y lo entregó a sus clientes. Estos le pagaron lo que correspondía y además le regalaron un cabrito para comer. Cuando entró en mi casa, el cabrito comenzó a balar. Yo llamé a mi mujer y le pregunté, ¿de dónde salió este cabrito? ¿No habrá sido robado? Devuélvelo a sus dueños porque no podemos comer nada robado. Ella me respondió, pero si es un regalo que me han hecho además del pago. Yo no le creí e insistía en que lo devolviera a sus dueños, llegando a enojarme con ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿para qué te sirvieron tus limosnas y tus obras de justicia? Ahora se ve bien claro. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El corazón del justo confía en el Señor. El corazón del justo confía en el Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra, la posteridad de los justos es bendecida. El corazón del justo confía en el Señor. No tendrá que temer malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro y no temerá hasta que vea la derrota de sus enemigos. El corazón del justo confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron después a unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas, porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario. Cuando se lo mostraron, preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No por conocido el dicho de todo este episodio pasó a la historia lo de den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, pero déjenme prejuzgar, la inmensa mayoría, aún de los cristianos, ni qué decir del resto de los que no son cristianos en el mundo, no tiene claro qué es esto. ¿En qué compromete tu vida, mi vida, esta verdad que Jesús resume en este dicho, ¿no? Que es mucho más complejo y más profundo que estas, no sé, 7, 8, 9 palabras que lleva el dicho. Empezamos por el final, la sorpresa. Los que venían a intentar hacer pisar el palito a Jesús, dice, quedaron sorprendidos, claro. Como suele hacer Jesús, Él nos invita, nos transporta, Él habla, está en otra sintonía, está en otro nivel. Por eso es que a veces estamos sorprendidos, casi siempre en el Evangelio sus interlocutores quedan ahí. Sí, porque la realidad es mucho más cuando se ve con los ojos de Dios, mucho más. Nada es simplemente blanco o negro, ¿sí? Positivo o negativo, no. Y no es porque las cosas sean grises, no, es que las cosas son más ricas. Y hoy es uno de esos temas. Es imposible que yo aquí resuma todo. Por eso, de la mano de este tema, googlea por favor o comprate el manual de la doctrina social de la Iglesia. Y dale, porque ahí está todas las implicancias detrás de este dicho. La sorpresa. Ellos venían a intentar hacer pisar el palito para comprometerlo. Diga lo que diga, Jesús va a quedar mal, porque en ese tiempo, si decía que había que pagar el impuesto al César, Roma oprimía a la Judea del tiempo de Jesús, ¿sí? Era un invasor, opresor, exprimidor. Si había que pagar, Jesús, frente al pueblo sencillo, que justamente era el que lo seguía, iba a quedar mal. Y si decía que no había que pagarlo, ante el poder de turno de ese momento quedaba como un traidor, un guerrillero, un extremista. ¿Ven? La encrucijada. Y Jesús, en su respuesta, los transporta a otro nivel, va al fondo de la cuestión, no se queda en la superficie, en la coyuntura. Y cambia el verbo. Y aquí es donde el dar se traduce dar. Técnicamente, los biblistas dicen que es devolver. El verbo más bien debería ser devuelvan al César lo que es del César, y ahí viene justamente la sorpresa y el cambio de nivel. Devuelvan al César lo que es del César. ¿No ves que la figurita de la moneda tiene la cara de él? Es de él. Pero lo más importante de la respuesta, porque el mundo siempre tuvo claro que el poder tenía poder y había que pagar el impuesto,
lo que en ese tiempo ni ellos y a veces nosotros no tenemos claro es que es mucho más importante, no que el otro no lo sea, pero si el otro es importante, es mucho más importante devolverle a Dios lo que es de Dios. ¿Ah? Y jugando con la imagen en la moneda, así como lo material o la moneda, el impuesto, juega con la cara del poder político o económico, con las cosas de este mundo, diríamos, hoy, la doctrina social de la Iglesia. El Estado, las instituciones, la comunidad política como tal, el mercado, la industria, el comercio, etcétera. La vida, como se desenvuelve en este mundo, eso tiene su propia lógica. Hay que devolverle a eso la propia lógica. Pero hoy lo más importante es que Jesús te dice y me dice, pero hay que devolverle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es eso? Jugamos con la palabra, la imagen. Vos, yo, cada ser humano, las personas, estamos creadas a imagen de quién? Como si fuéramos una moneda. La imagen de la moneda que hay en nosotros, el sello, el cuño, ¿de quién es? Los cristianos sabemos que estamos creados a imagen de Dios. Somos suyos. Somos su pueblo, ovejas de su rebaño, dirá la Escritura. Bueno, esto es lo que se juega hoy. Vivimos de tal manera que le devolvemos a la realidad de este mundo, nos comprometemos, uno diría hoy, el cristiano tiene que ser el mejor de los ciudadanos, el que construye la comunidad aquí en este mundo, tratando de que sea un anticipo del cielo. Y eso implica hacerse cargo de las responsabilidades civiles, políticas, económicas, culturales, educativas, un largo etcétera, doctrina social de la Iglesia. Eso es dar al César lo que es del César. Y a su vez, cuidar la esfera religiosa, que es otra distinta de la del mundo, con otras leyes y otra lógica, pero que ilumina la otra. Porque darle a Dios lo que es de Dios supone que el Estado y las realidades de este mundo tienen autonomía legítima, pero tienen un límite. Por eso es que, cristianamente, una consecuencia de esto es que nunca un cristiano va a votar. Voy a recibir reclamos por esto que es incorrectamente político. Por eso en la historia del siglo XX y en todas las historias, Justino, a quien hoy estamos celebrando mártir, tiene mucho que ver, porque murió también por este tipo de cosas en su época, en defender esto que está en juego en el Evangelio, el que somos imagen de Dios y que no hay poder sobre la tierra que pueda estar por encima del valor de la persona humana. Saca tus propias conclusiones. ¿Qué es lo que un cristiano nunca podría votar ni defender? Sistemas políticos que pretenden que el Estado está por encima de la persona. Nunca. Nunca. ¿Ves cuántas cosas se juegan detrás de la fe en Cristo? De esta pequeña frase que Jesús acaba de decir. A ver, las cuestiones técnicas, las de este mundo, requieren soluciones técnicas. Que se junten ahí los economistas, los políticos, los sociólogos, los que gobiernan y traten de construir el bien común, pero desde esta lógica. Es la misma lógica de Jesús diciendo, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Si eso es así en el plano religioso, con mucha más fuerza en el plano del mundo. Hay algo que hace rato se desdibuja. Nunca fue perfecto, ciertamente, porque lo tenemos que construir encontrando la justicia y la verdad. Vivimos las consecuencias de un mundo que no tiene claro esto. Y es por eso que la economía no es para el hombre. Vivimos en un mundo en el cual el hombre es para la economía. Pensalo, no es un juego de palabras. Vivimos en un mundo plasmado de tanta injusticia porque el sistema económico, político, no se arma al servicio del hombre. En algún momento de la historia ha perdido el rumbo y se ha constituido, uno diría, se hipostasió
tomó conciencia. Y es un sistema que se maneja solo al margen del bien humano. Somos cada vez más como meros engranajes de un sistema que se alimenta y beneficia al César. ¿Está? Es complejo el tema, por eso no lo vamos a solucionar hoy. Por eso te invito a formarte y a no quedarte con las cosas así demasiado sencillas y simples. Le pedimos al Señor la gracia de empezar por ser los cristianos los mejores ciudadanos. De nada sirve que yo venga a misa, que rece el rosario, que dé una limosna, si después en la vida del mundo no evado los impuestos, ¿sí? No pago los sueldos que debería pagar. Hoy con la pandemia esto se hace más complejo de decirlo. Pero olvídate de esta situación de pandemia, porque esto ha sido una injusticia antes de la pandemia. ¿Y vos crees que no va a seguir siendo un desafío después? Por eso a formarse en este tema, que tenemos mucho por hacer y sería imposible hacerlo sin la gracia, sin la fuerza, sin el amor de Dios. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, celebrar dignamente estos misterios que con tanta valentía defendió San Justino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre del mártir San Justino, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú robusteces nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende la acción de gracias de tus hijos que hoy celebran la vida, aquellos que cumplen años. Recibe las intenciones de tu comunidad del perpetuo socorro, la de nuestros bienhechores especialmente. Acuérdate, Señor, dale tu fuerza, como hiciste con la suegra de Pedro. Cúralos para que se dediquen a servir. Para eso necesitamos la salud, para poder servir a los demás. Te confiamos la salud de Teresita, de Marta y Jair, del padre Omar, del padre Lalo, de Juan, Miriam, Jonathan, de Belu Ravinia, de Hilda, de Aixa, Néstor, Claudia Zamorano, Enrique Fernando, de Nilda y Freddy. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Arturo Tajani, Jorge Pérez, Horacio Escudero, María Cristina, Beatriz, de Cecilia Buontempo. Te pedimos el consuelo, la fortaleza, renovar su esperanza en la vida eterna de sus familiares, de todos sus seres queridos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Justino, mártir y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la paz que solo viene de Cristo resucitado esté con todos ustedes. Aquellos que pueden se saludan más estrechamente, los demás nos tenemos que mirar y dejamos que Él nos mire y nos haga entender un poquito más cada día lo que hoy nos dijo. Hay que dar al César lo que es del César y devolverle a Dios lo que es de Dios.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús. Él ha venido para hacernos capaces de vivir la enseñanza de hoy, para construir este mundo con las reglas propias de la autonomía que Dios le ha dado a las cosas creadas y para poder vivir consagrando nuestra vida y todo lo que hacemos al Señor. Que Él nos ayude a no tener una vida divorciada, como si existiera una vida de fe distinta de una vida aquí en la tierra con los compromisos que tenemos. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre mismo cuerpo y sangre, Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Padre, por este alimento celestial recibido, que siguiendo las enseñanzas de San Justino, vivamos en continua acción de gracias por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con todos ustedes. Descienda en abundancia sobre todos, a compartirlo con todos. La bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos irnos en paz. Demos gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor. No